えて教えてよその仕組みを僕の中に誰がいるの Vamos a ver lo que las letras dicen. Hola, mi nombre es Majo y llevo casi 2 años viviendo en Japón. Sí, me mudé. Dejé todo atrás en México. Mi familia, mis amigos, mis gatos. Todavía no sé si es para siempre, temporal, todo puede pasar. Pero por lo menos tengo aún 3 años de estar aquí hasta que acabe la universidad. Pero bueno, ¿cómo empezó todo? Mi primera vez en Japón fue en 2018. Vine durante 6 meses a estudiar japonés en una escuela de idioma japonés. Y durante esos 6 meses yo tenía la opción de vivir o en los dormitorios de la escuela con los otros estudiantes o que me buscaran una familia japonesa para vivir con ellos. Obviamente escogí esa opción. Vivir en los dormitorios habría sido divertido también, poder pasar más tiempo con los estudiantes, pero yo realmente quería conocer la vida diaria, la cultura, y simplemente no podría haberlo aprendido tan bien en un dormitorio donde habría seguido con mis propias rutinas, mi propia cultura. Entonces decidí buscar una familia japonesa con la escuela. De hecho, durante esos 6 meses viví con 2 familias japonesas, 3 meses con una, 3 meses con otra. Es otra gran historia, una gran experiencia que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, si les interesa, déjenme saber en los comentarios y planearé otro video para platicarles sobre eso. Entonces, después de esos 6 meses, yo regresé a México. Incluso antes de irme ya había empezado a aplicar para una universidad y cuando regresé ya me habían aceptado. Incluso me habían dado una beca del 70%, pero decidí no entrar. Todo estaba muy fácil, todo lo tenía en mis manos y sentía que no era lo correcto, no estaba convencida. Los 6 meses que estuve en Japón aprendí que las cosas fáciles, lo que te llega a las manos sin ningún esfuerzo, normalmente no es lo que debes hacer o lo que debes tomar. Irse a Japón 6 meses a estudiar el idioma y a pasear, viajar y conocer gente es una cosa, pero venirme 4 años a estudiar a la universidad es otra totalmente diferente. Entonces, ¿por qué escogí hacer la universidad aquí en Japón? Hay varias razones, pero les voy a dar las 3 principales. Razón número 1. No está relacionada específicamente con Japón o con la universidad, es más personal. Básicamente es que yo amo los idiomas. Amo los 4 idiomas que puedo hablar: español, inglés, portugués y japonés. Los amo tanto que los quiero usar todos los días. Y era algo que realmente me pesaba pensar que si me quedaba en México iba a tener muy pocas oportunidades para usar todos estos idiomas. Obviamente español sería el principal, inglés igual en la escuela podría usarlo, japonés difícil y portugués también difícil. Por el otro lado, si me venía a Japón, podría usar mis 4 idiomas todos los días. Japonés porque voy a estar en Japón, inglés porque el curso de esta universidad lo estoy tomando todo en inglés, portugués porque mi novio y mis amigos son brasileños y, bueno, español porque sigo comunicándome con las personas en México. Y realmente es algo que me hace muy feliz todos los días tener el cerebro lo vuelto loco con 4 idiomas, cambiando de uno a otro. Es algo que me llena personalmente. Mi razón número 2 es la independencia. Los 6 meses que estuve en Japón en el 2018 realmente me hicieron crecer. Sentí que me convertí en una persona nueva, en mi mejor versión que había tenido hasta ese momento. Y quería más de ese crecimiento, de ese autoconocimiento, porque 6 meses pasan muy rápido. Cuando regresé a México sentía que necesitaba más de esa experiencia, sentía que necesitaba más tiempo en ese lugar especial que me impulsaba a intentar cosas y conocerme. Entonces,
por eso decidí regresar. Yo personalmente tengo una conexión con el lugar, con la cultura. No estoy diciendo que si me quedara en México o si otra persona se queda en México no va a crecer, no va a se autoconocer. Eso depende de cada quien. Yo necesitaba venir aquí. Mi tercera razón es los beneficios de estudiar en el extranjero. Yo estoy estudiando administración de empresas y valoro mucho la oportunidad de estudiar ese tema en el extranjero, en el idioma inglés, que es el idioma de los negocios, y desde una perspectiva global, porque no me enfoco nada más en Japón, no me enfoco nada más en México. Estudio desde una perspectiva global, entiendo cómo es en Asia, cómo es en América, cómo es en Latinoamérica, en varios lugares. Y aparte, puedo conocer tanto como a los estudiantes locales, los japoneses, y cada semestre conozco un gran grupo de estudiantes de intercambio que vienen de diferentes partes del mundo. Y bueno, ¿cómo le hice? ¿Qué hice con la universidad en la que ya me habían aceptado aquí en México? ¿Qué hice para que mis papás me dejaran irme? ¿Qué hice para encontrar la universidad en Japón? Bueno, mis papás, ellos siempre me apoyaron, nunca me detuvieron de hacer lo que yo quería, y creo que con los 6 meses que me fui a Japón primero, les demostré que podían confiar en mí, les demostré que sabía a dónde yo quería ir, qué quería hacer con mi vida, y ellos lo aceptaron completamente. Básicamente llegué y le dije a mi papá, no estoy segura de que quiero entrar este semestre, está muy cerca y quisiera buscar una manera de regresar a Japón. Y él me dijo, ok, adelante, investiga, haz tu plan, cuando tengas algo sólido, lo pensamos. Entonces empecé a prepararme. Primero que nada, contacté a la universidad en la que ya me habían aceptado y les dije lo que quería hacer y fueron bastante flexibles. Me dijeron, no te preocupes, podemos guardar tu lugar para el siguiente semestre, si es que decides entrar. Entonces al menos tenía ese plan B, si no encontraba una universidad o si no me aceptaban en Japón. Y la universidad en Japón la encontré gracias a una profesora de mi escuela de japonés a la que había ido durante 6 meses. Le conté lo que quería hacer y me dijo, un estudiante de nuestra escuela aplicó hace unos años a esta universidad, entró, hizo su curso en inglés y ya se graduó. Y dije, perfecto. Y así fue como encontré la universidad en la que estoy ahora. Me puse a investigar sobre esta escuela, a ver lo que ofrecían. Afortunadamente ofrecían justo el curso que yo quería, Administración de Empresas, en inglés. Esta escuela es básicamente para japoneses, 99% de los estudiantes son japoneses, pero tienen un curso específico que es en inglés y está hecho para extranjeros y es Business Administration. Y pues sin esperar más, empecé el proceso de aplicación. Tuve varias entrevistas por Skype, redacciones, etc. Y ellos me ayudaron bastante con todos los procedimientos, papeleo que tenía que hacer, me guiaron bien, con la visa, con permisos que necesitaba sacar porque en ese momento era menor y no podía viajar sin un permiso especial, los vuelos, todo eso. Todos se preguntarán, ¿cómo lo pagaste? Y el dinero es caro. No puedo decir que yo lo pagué todo, pero yo aporté. Yo siempre trabajé desde que tenía 14 años, trabajé en diferentes cosas y siempre ahorré, siempre fui muy constante con mi ahorro. Entonces yo aporté lo más que pude para pagar lo que fuera necesario. Pero la verdad es que sin la ayuda de mis papás y de mi abuelo, yo no estaría aquí hoy. Ellos me ayudaron muchísimo, principalmente con los vuelos de avión y obviamente con la colegiatura. Y bueno, no es solamente llegar y ya, ¿dónde voy a vivir? Durante el primer año estuve viviendo en los dormitorios de la universidad. Quedan como a 30 minutos caminando y a 5 minutos de camión, entonces era bastante conveniente. Lo bueno es que también en mi primer año me gané una beca. Esta beca ellos me depositaban a mi cuenta. Y también después de 3 meses más o menos de haber llegado, conseguí mi primer trabajo. Trabajé como 6 meses en el Family Mart. Para quienes no saben, el Family Mart es como el Oxxo de Japón.
Entonces, con la beca y con mi trabajo en el Family Mart, podía pagar básicamente mi renta en el dormitorio, los servicios, mi súper y una que otra salida. Aún continuaba pidiendo dinero a mis papás de vez en cuando, si es que me faltaba, era una emergencia, no sé, doctor, ese tipo de cosas. Disfruté mucho vivir en ese dormitorio, tenía mi propio departamento súper chiquito, era cama al lado de mi escritorio, tenía una mini cocina y un mini bañito, pero fue mi primer departamento para mí sola, entonces siempre va a estar en mi corazón. Pero al final del primer año me mudé, me salí del dormitorio y me mudé a ese departamento en el que estoy ahora. Realmente quería haber grabado aquí en mi estudio, que es el lugar que más me gusta, pero solamente tengo aire acondicionado en mi cuarto ahorita, hace mucho calor y no sé si pueden escuchar las cigarras, sonidos de anime en la vida real, hacen mucho ruido. Actualmente ya no estoy trabajando en el Family Mart, me gustó mucho, también quiero contarles sobre ese trabajo, fue algo totalmente diferente, muy divertido. Haré otro video hablando sobre cómo es trabajar en el Oxxo de Japón. Pero bueno, ese salario ya no sería suficiente ahorita para mí, para pagar este nuevo departamento y también porque mi beca se acabó. Mi beca fue nada más durante el primer año de la universidad y hasta ahorita no ha habido otra oportunidad, no ha habido otra beca que me puedan dar. Entonces tengo que hacer más dinero. Y otra cosa es que me propuse a mí misma que a partir de ese segundo año iba a ser aún más independiente económicamente hablando. Me propuse no necesitar ningún otro apoyo económico de mis papás, aparte de la colegiatura, pero ya no quería pedir dinero porque se me había acabado. Entonces ahora tengo 2 trabajos. Soy profesora de inglés para niños chiquitos y soy entregadora de Amazon. Este departamento en el que estoy viviendo ahorita es mucho más grande que el que les dije antes. Este es nada más mi cuarto, pero tengo un estudio, tengo una sala, tengo una cocina, baño completo, separado. La única razón por la que puedo pagar un lugar como este es porque no estoy viviendo sola. Lo estoy compartiendo con mi novio y estoy pagando la mitad. Entonces, estoy pagando prácticamente lo mismo que pagaba en el otro, pero ahora tengo más espacio. Y bueno, la realidad. No vivo en Tokio, ni cerca. Son como 8 horas de camión o 3 horas en tren bala hasta allá. Yo vivo en una ciudad llamada Nishin, una pequeña y tranquila ciudad donde nadie habla inglés, no hay extranjeros, únicamente los estudiantes obviamente que vienen. Pero aparte de eso, es una ciudad simple, poco conocida. No hay edificios gigantes y tampoco hay tiendas de anime y de tecnología, no. Estoy cerca de la ciudad de Nagoya, supongo que han escuchado de ella. Es como la ciudad central de esta en la que vivo. Y si quiero un ambiente más de ese estilo, tipo Tokio, puedo ir para allá. Me queda como a 30 minutos de tren, 20 minutos de carro, bastante accesible. Y me gusta eso, vivir en una ciudad tranquila y tener acceso a un lugar más movido, si es que quiero un ambiente así. Y bueno, lo que quería transmitirles básicamente es un punto de vista más realista. Las experiencias de una persona común, como yo, en una ciudad simple, en una zona de Japón que no es muy conocida por extranjeros. Porque creo que hay ya bastantes personas mostrando en YouTube lugares como Tokio, como Osaka, y mostrando todas esas cosas increíbles que hay allá, y la comida, y las atracciones, y que si el Starbucks más grande del mundo, ¿saben? Pero eso no es todo lo que hay, y no es así la vida de todos. Yo, como una estudiante de 20 años, no tengo ni el dinero para vivir en una zona así y para pasear a todos estos lugares, y tampoco tengo el tiempo porque estoy viviendo aquí como un local y tengo que estudiar y tengo que trabajar y tengo que hacer mis cosas. Entonces creo que es algo
importante que quiero mostrarle a las personas. No todo es perfecto. Si piensas venir a Japón, no vas a estar comiendo ramen afuera todos los días y comiendo helados de matcha y visitando templos todos los días. No es así. En resumen, a través de este video, de este canal, de los próximos videos que voy a hacer, quiero mostrarles cómo es estar en Japón como un local, no como un turista que viene a pasear, no como una persona con un gran poder adquisitivo que puede vivir en la mejor zona de Tokio y hacer todo lo que quiera. Algo más realista, ¿saben? Mostrarles cómo yo, con mis 20 años, siendo estudiante y trabajando, cómo me gano la vida y cómo disfruto de Japón. Y bueno, espero que hayan disfrutado de mi primer video, espero que les haya dado una nueva perspectiva, espero que hayan abierto los ojos y que entiendan que cosas como estas no son imposibles. Hay diferentes maneras de hacerlo, todo toma esfuerzo, dinero, tiempo, pero no es imposible. Cualquier cosa que quieran saber, cualquier cosa que quisieran que compartiera con ustedes, déjenme saber en los comentarios. Tengo muchas ideas de próximos videos, de cosas que les quiero contar, pero obviamente también quiero escuchar qué realmente les interesa saber. Muchas gracias por verme, arigatou gozaimasu. Un abrazo a todos los que están en México, espero poder visitar pronto y nos vemos en el siguiente video.